les he ido compartiendo una serie de materiales, bueno, en la portada del curso, para los que se incorporan recién, están los 3 temas que vamos a ver conmigo. De todos modos, en la asignatura tiene una parte de laboratorio, que la ven con otros 2 profesores, y esa no parte todavía. Pero conmigo vería un primer tema, que es en el que estamos, que sería modelado con propósito de control, que incluye lo que sería transformar la clase, que ya lo vimos la clase pasada, y la linealización, que es lo que vamos a ver hoy. Y además, por supuesto, está todo lo que tiene que ver con funciones de transferencia y diagrama de bloques, que también comenzamos hoy. Después vamos a ver lo que serían los sistemas realimentados, cuál es el efecto de la realimentación en términos dinámicos. Para ello entonces vamos a ver lo que sería la respuesta en el tiempo de sistemas de primero y segundo orden y la definición de algunos índices de desempeño que son los que después queremos en control, queremos que tomen los valores que nosotros necesitamos, ¿no? Sobrepaso, tiempo de establecimiento, estado estable, todas estas cosas. Y definidos esos índices, pasamos entonces a lo que sería el diseño de los sistemas de control para buscar justamente esos índices, esos comportamientos en los sistemas dinámicos, sus funciones de transferencia. Y vamos a ver ahí entonces las acciones de control clásicas, que son la proporcional, la integral y derivativa. Vamos a ver el control basado en modelo y ajustes prácticos de controladores, que ahí vamos a ver entonces la caracterización de plantas, cómo podemos dinámicamente caracterizarla de forma experimental y a partir de esa caracterización cómo ajustar por Nichols, que es un clásico también de los métodos de ajuste, y algo un poquito más refinado que sería Poynter. Todo esto lo vamos a estar complementando mucho con lo que podrían ser simulaciones en MATLAB, en Simulink, así que yo les sugerí que se registraran por acá en la página de la MAPO, que como alumnos regulares de la universidad tienen acceso entonces al MATLAB Campus, se lo pueden instalar en su computador o lo pueden utilizar en línea. O sea, está el MATLAB Web, que lo pueden utilizar en línea. Y les sugerí por acá, de hecho para los que quisieran instalárselo, solamente los trucos que necesitaríamos, no necesitamos más que eso, a no ser que en otras asignaturas también se lo pidan y le puedan agregar otros turnos. Y que hicieran entonces los cursos básicos de MATLAB y de Simulink. Estos son 2 cursos que están en línea, súper didácticos, relativamente fáciles, parten desde lo básico hasta lo más complejo, y con eso de hecho hasta la primera parte de los laboratorios lo tendrían casi que listo. Tienen hasta un certificado de que pasaron el curso y capaz que se lo muestran al profesor y le digan, mire profe, ya yo tengo convalidado estas cosas. De hecho, si quieren, yo hasta puedo hablar con él porque le estamos pidiendo a todos los alumnos que lo hagan, y realmente muchísimos alumnos que lo han hecho y realmente han aprovechado esa posibilidad que tenemos todos los de la UEB de poder pasar esos cursos gratis, que son muy buenos. Entonces, bueno, además de esos 2, que son el básico de MATLAB y el básico de Simulink, hay otros tantos cursos, algunos en inglés, otros en español, hay de control, que está en inglés, y hay de muchos más. Posiblemente de la especialidad de ustedes, eléctrica, tienen que haber otros cursos. Aquí están los pasos a seguir, básicamente, crearse una cuenta en la MATLAB y después cómo acceder al MATLAB y al Simulink online. Eso por una parte. Y respecto a este primer tema, que es el que estamos viendo ahora, modelado con propósito de control, transformar la plaza, diagrama de bloques, todas estas cosas, les dejé todos estos materiales. La primera conferencia fue lo que ya vimos en la parte histórica, esto es un poquito más de contextualizar de qué va la asignatura. Aquí está también explicado cómo vamos a ir evaluando las cosas que hay, las ponderaciones que tienen las evaluaciones, que serían básicamente tres certámenes que tienen como porque está también lo del laboratorio, por cuánto se los dividí. Esto es lento, no, totalmente llegará. Tiene la segunda conferencia, que es en la que estamos ahora, vamos a terminarla hoy. Como un ejemplo típico, independientemente de que en esta conferencia hemos estado trabajando con un sistema que es básicamente un tanque que recibe un fluido con cierta cantidad de calor, por tanto viene con cierta temperatura, recibe también calor de un serpentín porque puede estar circulando vapor. Ese es el ejemplo en el que hemos estado trabajando para poder ir haciendo cosas relativamente reales, o sea, una realidad con buena cantidad de aproximaciones para poder hacerlo relativamente fácil. Pero es el ejemplo que hemos ido siguiendo.
bien. Y vamos a ver después en unas guías de ejercicio algunos ejemplos más de este tipo. Y como último ejemplo que también le tendría de lo que sería el modelado con propósito y control, estaría esta tercera conferencia, que es la dinámica del motor de corriente directa. O sea, ahí vamos a aplicar todo lo que hemos visto a lo que sería el modelado dinámico de los motores de corriente directa. Yo les preparé también 3 materiales complementarios, que son estos que están acá, complementarios 1, 2 y 3. El primero es el modelado de sistemas dinámicos y es desde principio a fin todo lo que habremos hecho en la segunda conferencia, sobre todo, que es la que lo incluye todo. O sea, la segunda conferencia es lo que tiene todo lo que veríamos en esta primera parte. Y ese, el primer complementario, es justamente tomando como base el proceso que hemos ido viendo en clase, desde principio a fin, cómo se modela, cómo se linealiza, cómo se representa después en funciones de transferencia, en diagrama de Bode, todo. Ahí está todo. Ahí pasito por pasito para que lo puedan revisar. Vamos a entrar un poquito en lo que serían las primeras guías de ejercicio en el detalle de lo que es la linealización. Porque para poder aplicar la transformada de Laplace, veíamos en la última clase, que primero hace falta que el sistema sea lineal. Entonces eso lo vamos a ver hoy con un poquito más de profundidad. Y tienen entonces un material complementario que sería la linealización por Taylor. O sea, es el detalle de lo que vamos a ver hoy, para que puedan profundizar. Tenemos un tercer material complementario que sería el álgebra de bloques, porque todo esto lo vamos a representar con funciones de transferencia, que la vamos a poner en bloques. Eso lo introducimos también en la clase pasada. Y tienen un material complementario con el álgebra de bloques, todas las transformaciones que se pueden hacer. Y comenzaríamos entonces, posiblemente mañana, con lo que sería la primera guía de ejercicio, que es la linealización por Taylor. Ahí vamos a hacer ejercicios de si enfrentan determinadas ecuaciones no lineales, cómo linealizarlas para poder preparar el sistema para que sea después aplicable lo que es la transformada de Laplace. La próxima semana posiblemente veamos entonces lo que es el modelo dinámico del motor de corriente directa, y como guía el sábado haríamos entonces ejercicios sobre diagrama de bloques. A ver que el motor de corriente directa también tiene varios bloquecitos. Son relativamente sencillos, son 2 bloquecitos de primer orden realimentados con una ganancia, pero también pone de manifiesto muchas de las cosas estas después del álgebra de bloques. Pero lo vamos a profundizar con una guía de ejercicio que sería esta que hay acá. Y terminaríamos entonces la subsiguiente semana con lo que sería el modelado de linealización. Ahí tienen entonces otra guía de ejercicios más, en la que yo les doy las ecuaciones. Ustedes, por supuesto, yo no les voy a pedir que sean especialistas en modelado, ni mucho menos. Yo les voy a presentar los procesos, se los voy a describir para que sepan que son procesos reales, no son cosas que nos estamos inventando para poder hacer ejercicios de álgebra. No, son cosas reales. Y como no pretendo que ustedes sean quienes los modelen, yo les voy a dar las ecuaciones. ¿Ya? Así que yo les voy a decir este proceso, se los voy a describir, pero yo les voy a dar las ecuaciones que ustedes tienen que utilizar para poder describir dinámicamente ese proceso. Pero les voy a dar las ecuaciones en el tiempo. Así que ustedes tienen que tener ya a estas alturas, cuando lleguemos a esa guía de ejercicio, la capacidad de identificar si esa ecuación es lineal, si es no lineal, poder linealizar el término que tenga no lineal, aplicarle la transformada de Laplace, representarle el diagrama de bloque y llegar a la función de transferencia. Que eso es lo que engloba todo este primer tema. ¿Ok? Así que linealidad. Ahora lo vamos a ver. Justo es lo que estábamos entonces empezando a ver en la clase pasada antes de terminar. Entonces, ya tienen todo este material disponible, tienen los materiales complementarios, que es lo que les va al detalle de cada una de las cosas que habría que hacer, y tienen además la guía de ejercicio. Así que quien se quiera empezar a adelantar, lo puede hacer también durante toda la semana que tienen ustedes para entre una clase y otra. Profe, ¿son certámenes escritos, cierto? Sí, sí. ¿Todos? Certámenes escritos, sí, todos los Ya. con ejercicios similares a lo que están en la guía. No, nada diferente. Así que las guías son fundamentales. Listo, eso era lo primero que quería comentarles, todo el material que les compartí ahí, y ya ADECA, que está funcionando, por supuesto, y que ahora incluimos a los que no estaban en la materia. Entonces, no sé por qué no funcionó esto, o si funcionó. ¿Cuándo es la primera evaluación? O sea, la semana que viene tendríamos más o menos, o sea, mañana deberíamos terminar con la guía de linealización por Taylor,
La próxima semana veríamos la dinámica del motor de corriente directa y la guía de diagramas de bloque. Y la subsiguiente veríamos la última guía, que es la básica. Así que la siguiente a la subsiguiente, no sé cómo sería. Como el 20 y algo. 26 creo. Y no sé, porque por ahí cae fiesta Una antes. una antes de las fiestas patrias. Ah, me queda. Debe ser. Qué rico se qué rico aquí. Ya, o sea, la próxima no es. De protección. Uy, qué rico. La próxima sería dinámica de motores y el diagrama de bloque. Y la siguiente sería la guía de ejercicio, las dos clases. Ahí sí, viernes y sábado vamos a estar haciendo ejercicio, preparándolos para el control, o sea, el certamen, que caería realmente la semana del 18. Y no hay clase. No hay clase. Sí, no hay clase. Así que tendrían 15 días para estudiar. Porque tendrían toda esta semana para disfrutar las fiestas patrias en realidad. Y después el certamen vendría siendo para allá para el 3 o 4 de octubre. Puede ser. ¿Ya? Así que por ahí el sábado 4. Sábado 4 de octubre. De hecho tendríamos tres días para poder hacer ejercicio, o por si nos atrasamos un poco. A mí me gusta con ustedes ir despacito, ¿no? Para que entiendan la idea de lo que estamos haciendo. Así que prográmenlo desde ahora. El 4 de octubre es el primer certamen. Y todo el material ya está ahí disponible en iCloud. Pero así que mañana. Especifica, hombre. Aquí matarse todo. Si no da hambre. ¿Ah? Si no da hambre. Aquí va a estar. Entonces voy a pasarle por arribita a todo lo que habíamos visto de esa segunda conferencia, que es lo fundamental, es prácticamente la que contiene la teoría de este primer bloque, de este primer tema, pero vamos a ir rápido. También los que ya pasaron por aquí, que lo puedan recordar un poquito, los nuevos que más o menos se sintonicen, y vamos a entrarle en lo que sería el detalle de justamente la linealización, que es lo que nos quedamos ahí viendo. Todo lo vamos a estar viendo en este libro, o sea, más detalles y más profundidad, por supuesto, lo van a poder encontrar aquí, Ingeniería de Control Moderna, que está en ADECA también compartido con un link. ¿Ya? Así que tienen acceso a ese libro. Y lo que estamos viendo son los capítulos 2, 3 y 4 de ese libro. Entonces, esto es importante para los nuevos. Estamos modelando con propósito de control. O sea que el objetivo de todas las ecuaciones matemáticas con las que representemos la dinámica de los procesos, que después les vamos a cerrar los lazos de control, tenemos que llevarlas a la forma en la que despejemos las variables que queremos controlar. Las variables que luego vamos a medir para cerrar los lazos de control, y esas serían estas variables salidas de los bloques cuando los representemos en diagramas de bloques, pero que desde el punto de vista matemático son las variables que vamos a despejar de las ecuaciones. ¿Ya? Esas serían las variables medibles. Necesitamos siempre, para poder llevar estas variables medibles a los valores que yo quiero, cuando cierre el lazo de control, necesitamos variables manipulables, que son las variables que yo puedo modificar a mi antojo. Son las válvulas, son no sé, las posiciones de determinados elementos de control, de las perillas, no sé, en los HMI, darle para arriba y para abajo a algún elemento, a algún motor, el voltaje que yo le puedo aplicar a un motor, por ejemplo. La velocidad podría ser una variable medible, ¿ya? No sería la manipulable. Yo, para modificar la velocidad, le varío. Lo que yo puedo manipular es el voltaje que le aplico al motor, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, para modificar la temperatura en un horno, a lo mejor lo que modifico es la resistencia por la que estoy dejando circular corriente, o más bien posiblemente la corriente que estoy haciendo circular por una resistencia. ¿Ok? Para cambiar, no sé, la posición también en algo, un mecanismo, que yo lo que mido entonces posición, también lo que varío es el voltaje al motor que está moviendo ese mecanismo.
Entonces, que sepan que estas son las variables de salida de mi sistema, es lo que voy a despejar en las ecuaciones, que va a quedar matemáticamente dependiendo de las variables que yo puedo manipular, que las modifican a ellas, pero que además existen otras variables que también modifican las de salida, pero que yo no tengo control sobre ellas, que son las perturbadoras. Son, no sé, temperatura ambiente, presión atmosférica, cosas que yo no puedo cambiar, pero que también inciden en los valores de las variables que después yo quiero controlar. ¿Ok? En el caso de un motor, la carga, por ejemplo, yo no sé la cantidad de personas que van a entrar en un elevador. Sin embargo, el elevador se tiene que mover correctamente. Entonces, esas cosas que son variables que yo no puedo modificar, también modifican esas variables de salida, pero yo tendré que compensar su efecto con la manipulación que sí le puedo hacer a estas para poder llevarlas nuevamente al valor que yo quiera. Entonces vamos a modelar de esta manera, vamos a representar nuestro proceso en un bloque que va a tener como salida las variables medibles, como entrada las manipulables y eventualmente también va a tener otras entradas que son perturbadoras. Hay que tener claridad en todas esas variables que conforman los procesos. Este es el ejemplo que les comentaba, a los que se incorporan ahora. Es básicamente un tanque que recibe un fluido que tiene cierta temperatura, es un fluido que yo puedo manipular con esta válvula. Del fluido conozco su densidad y su calor específico, cae y se acumula en un tanque alcanzando cierto nivel, se homogeniza, o sea, tengo un revolvedor ahí que hace que la temperatura que se adquiere aquí en este tanque, porque hay un serpentín que también le cede calor, para estar circulando vapor, y esta temperatura se hace homogénea en todo ese tanque, y por tanto sale por esta tubería también a esa misma temperatura que se alcanzó en el tanque, con otro flujo F2 que va a ser proporcional, sus variaciones van a ser proporcional a las variaciones del nivel, porque el flujo que sale por la tubería que tiene al fondo del tanque es proporcional a la presión que hay en el fondo del tanque. Mientras mayor nivel, mayor será el flujo ese de salida. Y conozco también el área transversal de ese tanque, que la voy a considerar igualmente constante. Ese es el ejemplo con el que hemos estado haciendo algunas cosas. Aquí identificamos las variables que intervienen en ese proceso. Ya les decíamos, el flujo de entrada, el flujo de salida. El de entrada lo puedo manipular, el de salida es salida. La temperatura de entrada, la temperatura de salida. La temperatura de entrada la identificamos como una perturbación, porque esa temperatura de entrada es entrada al sistema, modifica de hecho la temperatura que se adquiere en él, pero yo no tengo control sobre ella, porque esa temperatura de entrada me la define el proceso que yo tenga anterior. ¿Ya? Pero yo no tengo control sobre ella. Yo lo que tengo control aquí en este sistema es con el flujo. Puedo modificar el flujo, pero no puedo modificar la temperatura con que venga ese flujo. Sin embargo, esa temperatura es variable, porque el proceso anterior me la puedo haber puesto en un valor o en otro. ¿Okay? Así que para este proceso, esa temperatura es entrada, pero perturbadora. La temperatura T2 sí es salida. Y puedo manipular también, y es una variable más de mi proceso, el calor que le suministro, manipulando la válvula con la que dejo circular más o menos vapor. Entonces yo puedo modificar la cantidad de calor que yo le suministro al sistema. El nivel es otra variable más que tengo también de salida en este proceso. Y tengo una serie de constantes, densidad, calor específico y el área, que son letricas. Dentro del modelo matemático son elementos más que existen, pero son constantes, no cambian. ¿Ya? Y al no cambiar, después no va a tener incidencia en lo que sería después la transformada a Laplace. Porque todas las demás sí están en el tiempo, son variables en el tiempo. Y a esas sí le voy a aplicar la transformada a Laplace. Pero las constantes simplemente acompañan esas variables, multiplican, hacen cosas. En ese proceso definíamos tres posibles objetivos de control. La temperatura es lo que yo quisiera tener como elemento de calidad de ese proceso, porque a lo mejor eso es una reacción química que tiene que ser exactamente a determinada temperatura, si no, no sale correctamente. Entonces eso es un elemento de calidad. El nivel en el tanque, por razones de seguridad, no se puede desbordar, ni puede quedarse por debajo del serpentín porque explota. Entonces es importante también controlar el nivel. Y el flujo de salida también sería una variable que podría ser un objetivo de control, porque es justamente la producción de ese proceso. Mientras más flujo, digamos, yo estaré produciendo más esa sustancia a la temperatura que la quiero poner. Entonces todos esos son objetivos de control, pero se puede demostrar matemáticamente que realmente no siempre los puedo controlar todos. Y en este caso, de hecho, nada más que tengo dos válvulas, así que puedo controlar, de esos tres objetivos, puedo controlar realmente dos nada más.
Así que tendría que decidir entre temperatura, que siempre la podré controlar, porque la voy a controlar con el flujo de calor, el flujo de salida y el nivel. En realidad, aquí en este caso en particular, siempre voy a poder controlar temperatura y tengo que decidir entre el flujo de salida y el nivel. Porque si yo decido controlar el nivel, ya eso me determina el flujo de salida. Y si decido controlar el flujo de salida, ya eso me determina qué nivel debo tener para obtener ese flujo de salida. Entonces, una de las dos, más la temperatura, es lo que yo podría controlar. Para poder modelar ese sistema, tenemos entonces ecuaciones que vienen de la termodinámica, de la química, de la física, y sobre todo son ecuaciones de balance. Balance de masa, balance de energía, balance de fuerza, equilibrio de fuerza. Y con esas ecuaciones es con las que yo voy a modelar matemáticamente los sistemas. En este caso lo que voy a hacer es un balance de masa. Toda la masa que entra menos la masa que sale tiene que ser igual a la masa que se acumula. Eso lo voy a representar matemáticamente. Voy a tener también un balance de energía, que es toda la energía que entra, que sería la energía que entra con este fluido, más la energía del calor, tiene que ser igual a, o sea, esa es energía, la que entra menos la que sale, porque por aquí se va energía. Eso tiene que ser igual a la energía que se acumula y es la que hace que se alcance cierta temperatura T2. Entonces, por ahí tengo un balance de energía y además hay ecuaciones de relación entre esas variables. En este caso en particular, lo que les decía ahorita, yo sé que las variaciones del flujo de salida son proporcionales a las variaciones del nivel. Eso yo lo sé, lo sabemos. Ahora vamos a entrar en detalle de dónde sale esa ecuación. Del balance de masa, que es esta ecuación, en el tiempo. Fíjense que esto es la masa que entra, densidad por flujo, masa que sale. Y esto es la masa que hay en el tanque, densidad por área, por nivel. Eso es la masa que hay en el tanque. Entonces, masa que entra menos masa que sale es igual a la masa que se acumula. De aquí, de esta derivada, yo puedo sacar las constantes, la densidad está en todos los términos, lo puedo cancelar y llego a esta expresión. Que estaríamos hablando del flujo volumétrico que entra menos el flujo volumétrico que sale es igual al área por la variación del nivel en el tiempo, y esto es volumen, esta es la variación del volumen en el tanque. Lo importante aquí es reconocer que esto es una ecuación diferencial. Esa ecuación sale del balance de masa que se derivó. El balance de masa realmente son masas absolutas. Masa que entra menos masa que sale es igual a la masa que se acumula, y esa expresión de la termodinámica yo la derivo para poder ver cuánto varía la masa que entra en el tiempo menos la masa que entra en el tiempo menos la masa que sale en el tiempo. Tiene que ser igual a la masa que se acumula en el tiempo. Ahí ya le apliqué la derivada a aquello que en termodinámica conocemos como que la masa que entra menos la que sale es igual a la que se acumula. Que después entonces matemáticamente haya salido la densidad y el área de este término, la densidad se haya cancelado y llegue entonces a los flujos volumétricos, no es la ley. Esto no es la ley de la termodinámica, pero para este caso se cumple. Aparentemente es como que el volumen que yo echo menos el volumen que yo saco tiene que ser igual al volumen que se acumula, a la variación del volumen que se acumula. Pero esto solamente se cumple en este caso en particular porque la densidad es constante. Y fue lo que se canceló. Pero piensen ustedes en un fluido que sea compresible, en el aire. Si yo hablo de un fluido compresible, entonces no llego a esta expresión matemática, me quedo acá, me quedo aquí arriba, porque las densidades varían en función de la presión, en el caso de un fluido compresible. Entonces siempre la ley en términos de masa se va a cumplir, pero no siempre voy a llegar a esto que aparentemente es una ley en función del volumen, porque si el fluido es compresible, no llego entonces a esta expresión. Pero bueno, aquí sí llegamos. Y fíjense que me quedó volumen por unidad de tiempo, o sea, flujo volumétrico de entrada menos flujo volumétrico que sale es igual al área por la derivada del nivel en el tiempo. Una ecuación diferencial. Que no es tan obvio. Recuerden que uno de los objetivos de control podría ser controlar el nivel. Si yo quiero controlar el nivel, que es una variable de salida, como les decía ahorita, las variables de salida son las que yo pretendo despejar de las ecuaciones. Pero despejar de la derivada no es fácil. Una ecuación diferencial. Vamos a ver después cómo lo despejamos del área. Bueno, el balance de energía, entenderlo también. Esta es la expresión que permitiría calcular la energía que entra. La densidad por flujo volumétrico, por calor específico, por temperatura. Esa es la energía que aporta el fluido que entra. Más el calor que aporta el serpentín, manipulando el vapor que circule por él. Menos la energía que sale
sería la densidad por el flujo, calor específico y temperatura. Eso tiene que ser igual a la energía que se acumula dentro del tanque. Aquí hay unas cuantas constantes que también salen, y yo podría simplificar un poquito esa expresión dividiendo por la densidad del calor específico, que aparece aquí y aquí, por tanto aquí me queda solamente flujo por temperatura, aquí no aparece, así que me queda dividiendo, se cancela aquí y me queda flujo y temperatura, y aquí se me cancela también y me queda solamente el área por la derivada del nivel y la temperatura de salida. Que como son dos variables que están dentro de la derivada, no pueden salir, porque de la derivada solamente salen las constantes. ¿Ok? Nuevamente me aparece una ecuación diferencial. Fíjense que aquí están justamente metidos los objetivos de control, así que despejarlo de ahí sería mi objetivo matemático, pero no va a ser tan fácil. Y tenemos una tercera ecuación, que es la de relación, que sería la que expresa que las variaciones del flujo de salida, como les he dicho ya varias veces, son proporcionales en una constante, que pues habrá que calcular, a las variaciones del nivel. ¿Ok? Tengo esa ecuación de relación, que relaciona el flujo y el nivel, y aquí es interesante entonces ver que hablo de las variaciones. Pero esa fórmula la sacó del anterior. No. Ya, esta salió del balance de masa, Correcto. esta salió del balance de energía, Ya. y esto es otra expresión que yo sé que existe. Ya. Es la expresión que relaciona el flujo con el nivel. Ah, ya. Yo sé que en el fondo del tanque, si yo abro un hueco por el fondo del tanque, Sí. hueco todavía. Sí. Es que todavía se me van algunas que otras palabras que no están correctas. Si tengo un agujero por el fondo del tanque, mientras mayor sea el nivel que hay en ese tanque, mayor será el chorro de agua que sale. Sí. Eso yo lo sé, La presión de- por la presión, porque en realidad ese flujo es proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia de presión entre lo que hay en el chorro, lo que hay en el fondo del tanque y lo que hay afuera, que es la presión atmosférica. Sí. Entonces, ahí vamos a ver esos detalles ahora, pero por lo pronto yo podría establecer una relación lineal entre estas dos variables, porque yo sé, y vamos a llegar ahí de ese detalle después, que las variaciones del flujo de salida van a ser proporcionales a las variaciones del nivel. ¿Ok? Entonces, eso es una expresión matemática, listo, tengámosla ahí, ya, llegamos ahí. Vamos a llegar a ella después en detalle. Pero quiero hacerles notar que estoy hablando en términos de variaciones. No es que el flujo de salida sea proporcional al nivel, no. Son las variaciones del flujo de salida, son proporcionales a las variaciones del nivel. A ese detalle vamos a llegar ahorita. Pero quiero hacerles notar que estoy aquí en términos de variaciones y que cada variación de estas, las variaciones, cuando yo hablo de la variación de la variable, es la variable en sí menos el valor en estado estable, menos el valor en el que ella se estabiliza. ¿Ok? Porque si yo tengo un tanque que empiezo a echarle agua y sé que tengo una tubería por abajo de salida, ese tanque parte de estar vacío, ¿verdad? Pero a la medida que yo le echo agua, el flujo que sale, como no tengo agua, es cero. Pero yo le estoy echando agua. Si sale más de lo que entra, ¿qué empieza a pasar? Se empieza a acumular agua en el tanque, ¿verdad? Empieza a llenar. Se empieza a llenar y empieza a subir el nivel. Si inicialmente el fluido que salía era cero, en la medida que hay nivel, empieza a haber fluido de salida y cada vez mayor. Ubiquémonos en que yo el chorro de agua de entrada se lo voy a poner constante. El nivel empezará a subir y empezará a subir también el flujo de salida. Y el nivel va a aumentar hasta el infinito. ¿Hasta dónde va a aumentar el nivel? Hasta lo que La haga. capacidad del tanque. Ahora No. si tiene una pera, no va a pasar nada. No. Depende de la relación cuánto sale. Eso es el punto. Porque en la medida que empieza a subir el nivel, empieza, recuerden, a subir el flujo de salida. Y yo estoy echando un chorro constante. ¿Cuándo se va a detener? ¿Cuándo va a dejar de subir el nivel? Cuando el flujo de salida se iguala al flujo de entrada. En el momento en punto en el que todo lo que entre sale, hasta ahí llegó la subida de nivel. Tenga la pera o no la tenga. Si es necesario desbordar el tanque, bueno, ahí sí se desborda el tanque. Pero si yo tengo un tanque bien grande, suficientemente grande, como para que la presión que se adquiera por el nivel sea suficiente para sacar el mismo fluido que yo estoy entrando, hasta ahí llegó el nivel. Y se estabiliza el proceso. De ahí en adelante yo puedo mantener ese flujo de entrada, que el flujo de salida va a ser el mismo y el nivel va a ser el mismo.
Bueno, ese es el punto de operación. En ese momento yo voy a tener un flujo en el punto de operación, que es ese flujo que yo estoy entrando, que va a ser exactamente igual al que está saliendo. Y voy a tener cierto nivel, el nivel que alcancé en el tanque para garantizar ese flujo de salida igual al flujo de entrada. Ese es el punto de operación. Y las variaciones de las variables son justamente la diferencia entre la variable en el tiempo, su valor absoluto en el tiempo, menos el flujo en el punto de operación. Y aquí menos el nivel en el punto de operación. Esos son los deltas estos que hay. Vamos a ver más adelante dónde salen y lo van a entender mejor. Pero quería ya hacérselos notar que aquí estamos hablando de un delta. Bueno, ahí las relaciones de las variables. Pam, pam. Ya. Ahora, les he dicho que estamos trabajando con ecuaciones diferenciales que tendríamos que despejar. No es fácil despejar de ecuaciones diferenciales. ¿Qué hacemos? Usamos la transformada Laplace, que me convierte las ecuaciones diferenciales en ecuaciones lineales. Quedo en el álgebra lineal, trabajo en ella y después entonces aplico la transformada Laplace una sola vez y se acabó. ¿Ok? En la clase pasada yo les comentaba incluso lo importante que es ahora tener este otro concepto. Les puse como ejemplo una ecuación muy sencilla en el tiempo, que es simplemente A por T más B, y les comentaba que si yo a esto lo derivo para poder tener una ecuación diferencial, y le aplico entonces la transformada Laplace y trabajo con ella, entonces habré perdido el valor de esta expresión cuando el tiempo vale 0, que es el equivalente matemático a decir que estoy en el punto de operación, en el estado estable. Si yo trabajo con el tiempo igual a 0, el valor de esta expresión sería B. Pero si ya yo estoy en su expresión diferencial equivalente, aquí ya no tengo B por ningún lado. Entonces perdí ese valor. ¿Qué hago para no perder ese valor? Pues trabajo en deltas, trabajo en diferencia, en variaciones. ¿Por qué? Porque ahora yo no voy a trabajar con esta f en t, sino que voy a trabajar de esta f en t, voy a pasar el b este que está sumando, lo voy a pasar restando y voy a llegar entonces a esta expresión. Y fíjense que este es el delta que acabamos de ver acá. Bueno, aquí. Entonces ya ahora estaré hablando de una variación de la variable, no de la variable en sí, sino de las variaciones de esa variable. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y ahora, la ecuación diferencial mía ya no va a ser esta, sino que va a ser esta. Voy a derivar esta expresión que hay aquí, que ya está en delta. Trabajo con esta, que tiene A, nada más. Aparentemente perdió el B, pero cuando yo vire para atrás, aplique la transformada de Laplace a esta expresión, vengo por aquí, llego a esto y le aplico la antitransformada de Laplace. Cuando le aplico la antitransformada de Laplace, llego a esto. Como he trabajado con la misma ecuación, llego a lo mismo. Llegué a esto. Pero ahora yo lo que tengo es que aquí lo que tengo son las variaciones y yo sé que las variaciones son esto. Así que si las variaciones son esto, lo sustituyo, vengo acá y aquí tengo justamente el valor en t sub 0, en t cuando t es igual a 0, que lo puedo pasar para el lado acá y ya recuperé el b. Porque justamente este valor que yo había escondido dentro de esta cosita es justamente el punto de operación. A donde voy con esto es a que cada vez que apliquemos la transformada de Laplace, las variables que ustedes vean en transformada de Laplace no son los valores absolutos de las variables, son las variaciones de esa variable. Por tanto, cuando yo modelo un tanque y el nivel H en S, o sea, su transformada de Laplace, valga 0, ¿qué significa eso? ¿Que el tanque está vacío? No, la variación es nula. No, que no ha variado. ¿Sí? Que sea 0 no significa que está seco el tanque, porque significa, eso en realidad es su variación alrededor del punto de operación. Y lo que significa es que no ha cambiado, que está en el punto de operación, su variación es nula. ¿Ok? Para que entiendan lo que vamos a estar viendo después. Profe, o sea, cuando es 0, lo que entra es igual a lo que sale. No, cuando una variable en S vale 0, significa que esa variable no ha cambiado. Ya. Que no ha variado, ella como variable. ¿Entiendes? Que esté en el punto de operación, que es lo que tú me estás diciendo, es otra cosa también, importante. En el punto de operación, las variables tienen el valor que es el que alcanzan cuando están estables todas las variables. Cuando todas las variables llegan a un valor que no cambian más. ¿Ya? Y eso va a ser importante aquí ahora. Ese punto de operación que tú acabas de mencionar va a ser importante aquí ahora, porque habíamos llegado a esta expresión, ¿verdad? Esta es la expresión, la primera, la que sostiene el balance de masa. Vamos a trabajar con el mismo ejemplo, por eso yo les decía ahorita, vamos a sacarle el jugo a este ejemplo, todo lo que podamos. Pero lo vamos a trabajar bajo esta consideración. No hay transferencia de calor y por tanto no varían las temperaturas.
Si no hay transferencia de calor y no varían las temperaturas, entonces la expresión del balance de energía simplemente relaciona constante, porque no hay variable. La ecuación de balance de energía tenía entre sus variables las temperaturas y el calor. Y yo le estoy diciendo ahora que la temperatura y el calor no cambian. Por tanto, esa expresión simplemente va a relacionar constante. Va a ser una relación de valores. ¿Ya? Pero en el balance de masa sí siguen habiendo variables, porque el flujo yo no les he dicho que sea constante. ¿Ya? Así que el flujo sí va a tener de entrada, de salida, puede ser una variable, y por tanto el nivel también puede ser una variable. Pero les dije que no íbamos a aplicarle la transformada de Laplace a los valores absolutos de las variables, sino a sus variaciones alrededor del punto de operación, para no perder el punto de operación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Esta expresión la vamos a poner en la condición del estado estable. O sea, el flujo 1. ¿Cuánto vale el flujo 1 en estado estable? Yo no lo sé ahora para este ejemplo, pero eso va a tener un valor con el que se va a estabilizar. Alguien me tiene que decir ese valor. Qué sé yo, el gerente de la planta me tiene que decir, oye, mira, yo quiero trabajar a 3 metros cúbicos por minuto. Por tanto, eso se me tiene que estabilizar a 3 metros cúbicos por minuto. A la entrada y a la salida. Alguien me tiene que dar ese valor. ¿Verdad? Entonces, ese va a ser, vamos a llamarlo genéricamente F1 sub 0. Entonces, en el punto de operación, esta expresión también se tiene que cumplir. En el punto de operación. Así que F1 en el punto de operación vale F1 sub 0. F2 en el punto de operación, digamos que vale F2 sub 0. ¿Ok? Y el nivel en el punto de operación, digamos que vale H sub 0. ¿Ok? Ese es el nivel en el que se me va a estabilizar el tanque. Ahora fíjense en el detalle curioso de que en el punto de operación, cuando esta expresión está en estado estable, aquí me ha quedado la derivada de una constante. ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. ¿Ok? Por tanto, esta expresión, ¿qué me está diciendo? Que F1 sub 0 menos F2 sub 0 tiene que ser igual a 0. Eso me demuestra matemáticamente que en estado estable yo puedo pasar F2 que está restando, lo puedo pasar para el lado acá y llego a la igualdad de que F1 sub 0 tiene que ser igual a F2 sub 0, o al revés, F2 sub 0 tiene que ser igual a F1 sub 0. O sea, en estado estable les demuestro con eso matemáticamente que se tiene que cumplir aquello que les contaba. Va a empezar a subir el nivel. ¿Y hasta cuándo va a subir? Hasta que F2 sub 0 es igual a F1 sub 0, que es el valor de estado. ¿Ok? Entonces ya por aquí ven aquello que ya les había contado en el principio. Entonces tenemos la expresión diferencial original en el tiempo. Tenemos la expresión diferencial original, pero ya ahora en el estado estable. Y lo que hago para buscar los deltas es restar esta menos esta. Esto menos esto es esto. Esto menos esto es esto. Y este menos este podría restar 0, pero pierdo el H sub 0. Entonces, para no perder el delta, yo sé que esto es igual a 0 y eso me llevó a que F2 es igual a F1 en el estado estable. Pero ahora vamos a trabajar con este pedazo aquí. Yo sé que es la derivada de una constante que vale 0, pero me conviene decir ahora esto menos esto. ¿Qué cosa es? La derivada de esto menos esto. ¿Ok? Y fíjense que esto no es más que las variaciones de F1. Estos son las variaciones de F2 y estos son las variaciones del nivel. Estoy nuevamente en una ecuación diferencial equivalente a esta, pero ya hice el cambio de variable. Y ahora no estoy trabajando con los valores absolutos, sino con las variables, con el gorrito aquel que había trabajado en el ejemplo este que les ponía para no perder el punto de operación. Ya estoy trabajando aquí con la variable con el gorrito, que es esta. ¿Ok? Entonces, todo eso ha sido para llegar a esta expresión. A esa expresión es a la que yo le voy a aplicar la transformada Laplace. A las variables en variaciones, no a las variables absolutas. ¿Ok? ¿Cuál sería la transformada Laplace? Aquí empezamos, ya habíamos hecho por acá una tablita con las principales transformadas Laplace que nos interesaban. La primera es la transformada Laplace de una variable. ¿Cuál es la transformada Laplace de una variable? Si yo tengo f en t, ¿cuál es su transformada Laplace? No, f en t es la variable. Su transformada Laplace es f en s. Esa es la primera. Sencilla. Bien, transformada Laplace de delta f1
Aquí ya yo quito los delta, porque en los libros por lo general no está el delta. Transformar a Laplace de delta F1, que es una variable, eso es t, en t, delta F1 en t, debería haber puesto ahí. ¿Quién es la transforma de Laplace de delta F1? F1 en S. Ya apliqué la transforma de Laplace en esa variable. Transformar a Laplace de delta F2, F2 en S. Y ahora viene otra. Transformar a Laplace de una derivada. Si yo necesito, vamos a poner aquí con el ejemplo que está. Si yo necesito aplicarle, recuerden que lo que estamos haciendo aquí es aplicando la transformada a Laplace. Transformada a Laplace de una derivada. Es simplemente S por H. O sea, multiplicar por S es equivalente a derivar en la transformada a Laplace. Y miren aquí la gracia, o sea, lo que antes era una expresión diferencial ahora se me convirtió en una expresión lineal, o sea, algebraica. Una S por H en S. Y ahora yo podré despejar H en S muy fácil, porque ya no está dentro de la derivada. ¿Bien? Entonces aquí está, bueno, la transformada a Laplace de todo esto, que tiene una constante, igual que de la derivada salían las constantes, de la transformada a Laplace puede salir la constante, sale la constante por la derivada, la transformada a Laplace de la derivada de H en S, que sería S por H en S. ¿Listo? Ya aplicamos transformada a Laplace a esa expresión matemática. ¿Cuál es mi objetivo ahí ahora? Bueno, despejar el nivel. Eso es lo que yo necesito hacer aquí. Lo vamos a ver. Pero por lo pronto, vamos a introducir el concepto de lo que sería la función de transferencia y su representación en un diagrama de bloque. Una función de transferencia no es más que la razón entre la salida y la entrada de unas variables que están relacionadas según una función. O sea, si yo tengo que mi salida es y mi entrada es x, la razón entre ellas dos, si yo sé que es g, de aquí algebraicamente yo puedo decir que y, esta x está dividiendo, puede pasar para acá multiplicando, multiplica g. Esto es como que la entrada x pasada por la función g en s me va a dar como resultado y, ¿verdad? Bueno, pues eso en bloque se representa así. Yo entro con x, multiplico por g y salgo con y. Ahí tienen ya ahora el concepto de la función de transferencia. La función de transferencia no es más que la división, la razón que existe entre la transformada a Laplace de la salida y la transformada a Laplace de la entrada. La división entre ellas dos, eso es la función de transferencia. Que en un diagrama de bloque se expresa así. Eso es el diagrama de bloque más básico que pueden tener. Entiéndanlo como que es una cosa que entra, se multiplica por lo que esté dentro del bloque y sale con la salida, la señal de salida que sea. ¿Alguien me va a preguntar algo? También se puede ver al revés. No. Si lo quieres ver al revés, lo puedes ver, pero ya no es así. ¿Cómo sería? Si yo quiero y, o sea, si yo tengo que y entre x es g en s, si yo quiero entrar con x, ¿qué tengo que poner aquí? Y salir con y, La inversa. 1 entre g en s. Y ahora sí. Porque es lo que yo tengo, multiplico por lo que esté dentro del bloque y tengo la salida. Aquí puse, sí. No, este es al revés. Entro con y salgo con x. Ahí sí. Entro con y, multiplico por 1 entre g en s y ahí sí salgo con x. ¿Ok? Porque yo definí que la razón de salida entre entrada era g en s. ¿Ya? Si yo defino que esto es x entre y, ahora sí, pero entonces invierto la variable. ¿Ya? Lo que les tiene que dar es eso, o sea, yo entro con una variable, multiplico por lo que esté dentro del bloque y salgo con otra variable. ¿Ya? Esa es la transformación que hace el hecho de representar en un bloque la función de transferencia, que por definición es la razón entre la salida y la entrada. Que de aquí yo puedo despejar esto y esto es lo que se representa en el diagrama de bloque. ¿Ok? Bueno, si eso es así, entonces esto, que es lo que había obtenido anteriormente,
¿Cómo yo lo puedo representar en un diagrama de bloque? Recuerden que mi objetivo es despejar H. Yo quiero ver cuánto vale H. Si yo despejo H de aquí, ¿qué sería? F1 menos F2, esto que está multiplicando, pasa para acá dividiendo, sería F1 menos F2, que multiplica a 1 entre A por S. ¿No es cierto? Bueno, pues en diagrama de bloque, esto también tiene su representación, que es muy obvio. Es una bolita. Esto es F1, viene por acá, no se pone en la suma, normalmente lo que se especifica es solamente la resta, pero esto significa que F1 le resto F2 y eso es lo que viene por aquí, ¿verdad? Ya esto que hay aquí es F1 menos F2 y eso se multiplica por esto. Esto es lo que ahí sería G en S. Esta es la función de transferencia. O sea, F1 menos F2 se multiplica por 1 entre AS y eso me da como salida H. Listo. Ya esta expresión matemática la despejan, la salida, lo que ustedes querían aquí despejar, obtienen como resultado esto y la representación en bloque de la diferencia entre estas dos variables y esta función de transferencia que la multiplica es esto. ¿Dudas por ahí? Seguimos entonces. Ya tenemos entonces esta expresión, que su representación en bloque es esta por ahí. Pero tenía otra ecuación que también tiene sentido bajo esta condición de que no hay transferencia de calor ni nada de eso. La otra ecuación era justamente que las variaciones de F2 son proporcionales según sean las variaciones del nivel. ¿Ok? Ya esta expresión está en variaciones, ya está en delta, ya le puedo aplicar directamente la transformada de Laplace. O sea, ya yo sé que esto es esto, que es lo que antes hice a mano. Cuando hice esto, puse esta en el tiempo, que era lo original, puse en estado estable, resté, obtuve las diferencias y esas diferencias son los deltas. ¿Ya? Ya en esta expresión están los deltas directamente. ¿Ok? Así que ya yo sé que esto es esto, esto es esto, así que ya a esto le puedo aplicar la transformada de Laplace. ¿Qué es la transformada de Laplace de delta F2? F2 en S. Y C por H en T, ¿quién es la transformada de Laplace de C por H en T? Saco la C de la transformada de Laplace, transformada de Laplace de delta H en T, H en T, H en S. ¿Ok? Así que la transformada de Laplace de esto, o sea, de esto, es esto. Y eso yo lo puedo representar en un bloque también. Digamos que ya tengo despejado, porque ya de la otra despejé H. Digamos que yo, ahora, recuerden que tenía el anterior, tenía esto. F1 en S, que es mi entrada, recuerden que ese es el chorro de agua que yo le voy a echar al tanque. El chorro de agua que yo le voy a echar al tanque, menos el chorro de agua que le está saliendo del tanque, que no sé cuánto vale todavía. Eso lo multiplico por 1 entre A por S y ya yo sé que eso es H en S. Pero yo no sé cuánto vale esto. Pero sí sé que esto, F2, es proporcional a las variaciones del nivel. Que si le aplico Laplace es esto. O sea, ya yo de aquí tengo cuánto vale F2 en función de H. ¿Ok? Esta es la salida. H sería en este caso la entrada. ¿Cuál sería la función de transferencia? Salida dividido la entrada. Si yo paso el H para acá, ¿cuál es la función de transferencia? Sí. Entonces, esta expresión en un diagrama de bloques sería: entro H, multiplico por C y salgo con F2. ¿Verdad? Bueno, pues eso lo hago aquí. Esta H es esta, ¿verdad? Entro con H, multiplico con C y ese es F2. ¿Se entendió? O sea, no sé si ahorita lo que me preguntaste era si al revés, porque yo podía este bloque mirarlo al revés, como he hecho con este, o si me preguntabas esto, ¿no? De que la entrada y la salida cambiarla. No, esa era la pregunta. Pero, o sea, entiendan que
esta función, el diagrama de bloque, normalmente lo voy viendo hacia allá, pero obviamente también puedo mirar para atrás. Así que esto yo lo puedo representar así. Entrando con H, multiplico con C y salgo F2. ¿Ok? Es como medio recursivo, ¿sí? Sí, en control se llama realimentación. Ah, Recursivo es en programación cuando tú reutilizas lo mismo llamándose a eso mismo. ya. Ah. Pero sí, eso es cierta recursividad. Ok, entonces, bueno, pues llegamos a esto. Y esa es la representación, el diagrama de bloque, con sus funciones de transferencia correspondientes de cada una de estas dos expresiones matemáticas. La que viene del balance de masa, la que viene de la expresión de relación entre esas dos variables que yo conozco. Ahora, Ya, bueno. esto que ha aparecido aquí es algo que aparece mucho en control. Así que vale la pena detallar ese proceso particular, que es que yo entre con una variable, le reste otra, pase por un bloque, salga, y esa salida la realimente a través de otra función de transferencia hacia aquí, hasta esto que estaba restando. Eso aparece mucho en control. Vamos a estudiarlo un poquito más en detalle. Sería esto que haga. ¿Qué es lo que yo tengo? Digamos, una variable X, que le resto otra variable y obtengo un error. ¿Ok? Ese error entra a un bloque, por tanto es como que lo voy a multiplicar por una función de transferencia que le voy a llamar g en s, y sale entonces mi salida. ¿Ok? Justo esa salida es la que yo voy a tomar para, multiplicada por un bloque, h en s le voy a llamar. Esto ya no es el nivel. Aquí estoy ahora representando con g en s y h en s funciones de transferencia cualquiera. ¿Ok? Entonces esa salida la voy a entrar por aquí, la voy a multiplicar por esta h en s, y eso es justamente lo que voy a restar acá, a esta variable, para obtener el error. Esa recursividad. ¿Ok? Vamos a... viendo este bloque, que si se percatan es lo mismo que esto, vamos entonces a entrar un poquito en detalle de las ecuaciones que pueden haber ahí. Fíjense, en primer lugar, la salida I, esta, ¿quién es? Es g en s por el error, ¿verdad? Porque es lo que decíamos ahorita, cada bloque es lo que entre multiplicado por lo que está dentro, es igual a la salida. Así que yo puedo decir que I es g en s por E, que es esta expresión que hay aquí. Bien, con esta expresión yo tengo este pedazo del bloque. ¿Y quién es el error? El error sería x1, que sería este, menos x2, que sería este. ¿Ok? Llamémosle a este x, llamémosle x1, y a este de aquí, llamémosle x2. ¿Pero quién es x2? Me faltó ponerlo ahí. X2 sería h por i. ¿Verdad? Entonces, así se representaría en un diagrama de bloques estas tres expresiones que están aquí arriba. Se los voy a hacer ahora algebraico para llegar a una conclusión, y en lo adelante ustedes lo pueden hacer directamente del diagrama de bloques. ¿Qué es lo que voy a hacer algebraico? Trabajar con estas tres expresiones, meter una dentro de la otra, hasta llegar a ver qué es lo que vale la salida en función de la entrada. O sea, en qué yo puedo convertir este diagrama de bloque. Empecemos por, y en S sabemos que es igual a g en S por el error. G en S, y aquí está el error. ¿Me siguen? Sí. Ahora, x2, yo sé que vale h por i. Así que g en S por x1 menos x2, que yo sé que vale h por i. ¿Ok? Si ahora multiplican esto por esto y esto por esto, y esto que ha quedado aquí restando, lo pasan para el lado acá sumando, ¿qué es lo que tienen? Y en S más, que viene para acá sumando, g en S que multiplicó a h por i, en S que multiplica a h por i. Y eso es igual a quién? A este por este, en S por x1.
¿Sí? Bueno, de aquí ya yo puedo factorizar I y me quedaría I que multiplica a 1 más G por H, y eso es igual a G por X1. I factorizado que multiplica a 1 más G por H es esa que está multiplicando, yo lo puedo pasar dividiendo para allá. Mírenlo aquí. O sea, I paso dividiendo el 1 más G por H, que multiplica a G, que es la función de transferencia ahí, por X1. ¿Quién ahora es la función de transferencia? Salida, recuerden, la función de transferencia siempre es salida entre entrada. ¿Quién es la función de transferencia? En S dividido por 1 más G, que es H. Y eso, por tanto, podría ser el bloque. ¿Ok? Así que yo podría decir que yo entro con X1 en S, multiplico por G en S sobre 1 más G en S por H en S, y tengo como resultado X en S. O sea, mi bloque se puede convertir en esto. Todo eso que hay aquí, que tiene un punto de suma, una función de transferencia por arriba, una función de transferencia de realimentación por abajo, todo eso, recuerden que en definitiva G es una función de transferencia, H es otra función de transferencia. Las funciones de transferencia lo que tienen son polinomios en S, arriba y abajo, el numerador y el denominador. No tienen variables. Fíjense que las variables son estas. Las variables son esta que está aquí, esta. Pero en sí las funciones de transferencia no tienen variables. Lo que tienen son polinomios. Por ejemplo, esta de acá, miren. Función de transferencia, esto es lo que tiene 1 entre A por S. A, que es una constante, y S, que es el término de la plaza. Y aquí C, simplemente C. O sea, no están las variables ahí. Las variables están afuera de la función de transferencia. Profe, consulta, ¿esto tiene que ver con el lazo cerrado igual o no? También. Por eso les digo, o sea, esto que nos apareció aquí, les decía, eso que nos apareció aquí, aparece mucho en control. ¿Ya? Aquí no es un lazo cerrado. Aquí es una realimentación natural que tiene el tanque. Producto de que el flujo de salida es proporcional al nivel, y el nivel a su vez es proporcional al flujo que entra, restándole el flujo de salida. ¿Pero se consideraría un lazo abierto o cerrado? Claro, esto como lo estamos viendo ahora, esto es en lazo abierto. Porque esto es una realimentación natural, eso es parte del modelo de ese proceso en particular. No estamos cerrando ningún lazo de control. Claro. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que después yo voy a tener una planta, un proceso, una cosa como esta, que va a tener una entrada manipulable, va a tener una salida, que es mi objetivo de control, y yo quiero controlar esa salida modificando esta entrada, que es mi variable manipulable. Y para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a medir esa salida con algo que tiene cierta función de transferencia. ¿Ya? Esa medición la voy a comparar con el valor deseado. Y con ese error, yo voy a calcular un algoritmo de control, que también es una función de transferencia. ¿Qué es lo que me va a dar? ¿Cuánto yo le tengo que aplicar a la válvula para poder hacer que esta salida, que la voy a medir por aquí, sea igual a esta que tengo aquí? Y mira aquí lo que se formó de nuevo. Eso mismo. O sea, eso. ¿Quién es G ahora? Si yo digo que este es el controlador en S, y esta es mi planta en S, y este es mi sensor H en S, ¿quién es mi sistema en lazo cerrado? Ahora sí en lazo cerrado, y me estoy adelantando un poco, pero vale la pena. Ahora, si esto es la entrada, X, y esta es la salida, Y, salida entre entrada, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué llegamos que era esto? G, que es lo que esté arriba. ¿Pero quién es G acá? Las dos cosas, estos dos bloques. Y si yo lo que tengo por acá lo multiplico,
y tengo como resultado una salida, que a su vez lo multiplico, y es que tengo como resultado esto, estas dos cosas, estos dos bloques, yo los puedo unir en dos bloques multiplicados entre sí. Entonces yo podría poner aquí que G, o sea, lo que ahí llamo G, ahora es C en S por G en S. Si tuviese más bloques también sería la Claro, multiplicación. todos se multiplican. Todos los bloques que yo tenga en serie se multiplican. Algebraicamente puedes llegar a esa conclusión. Entonces, ¿quién es mi sistema de control en lazo cerrado? C por G sobre 1 más C por G por H. Y eso va a ser la función de transferencia en lazo cerrado, ahí sí, del sistema de control. Pero todavía no hemos llegado ahí. Pero fíjense que una vez más ahí salió. O sea, cuando yo cierro un lazo de control, me va a salir esto. Cuando estoy trabajando en un tanque, me salió eso. Cuando estoy trabajando después con intercambiadores de calor, me vuelve a salir eso. O sea, eso sale constantemente. Un bloque con una realimentación sale por todos lados. ¿Ok? Entonces, es importante saber que cuando tenga una función de transferencia en lo que se llama la trayectoria directa y una función de transferencia en la trayectoria de realimentación, la que cierra el lazo, no porque sea lazo cerrado de control, sino porque estoy frente a un proceso que ahí tiene una realimentación natural, este diagrama que hay acá se reduce a este de acá, que sería una única función de transferencia, que sería, la calcularía algebraicamente con G en S sobre 1 más G por H en S. ¿Ok? Vamos a hacerlo para esto. No lo miren aquí. Lo tenemos acá. ¿Quién es G? Este. ¿Y quién es H? Este. Como funciona la transferencia. ¿Ya? Para no confundirnos con esta H, vamos a llamarle G1 y G2. ¿Ok? ¿Quién sería mi función de transferencia para poder encontrar cuánto vale H en función de F1? H en función de F1 tiene que ser igual a ¿qué? A G1 sobre 1 más G1 por G2. ¿No es cierto? ¿Quién es G1? 1 entre A por S. Sobre 1 más 1 entre A por S por C. ¿Me sigue? Bueno, aquí tengo 1 entre A por S. Este A por S puede pasar para acá abajo multiplicando todo este término. Me quedaría entonces 1 sobre A por S que multiplica al 1 más A por S que multiplica a 1 entre A por S, se me cancela, más C. ¿Ok? Por si no me siguieron. Esto es A por S que multiplica a 1 más 1 entre A por S por C. Así que eso es 1 entre A por S más C. Fíjense cómo todo esto, que es un diagrama de bloque, digamos complejo, tampoco es que sea tan complejo, pero pensemos que esto es algo complejo, se reduce a un bloque por el que yo entro F1, la función de transferencia sería 1 entre A por S más C, y salgo con H en S. Todo eso se redujo a esto. ¿Ok? Bueno, eso es lo que les tengo puesto aquí. Fíjense que aquí estaba la variable F2, parte de los estados importantes ahí. Pero cuando yo lo pongo así, ya no hay F2 por ningún lado. Como que perdí F2. ¿Bien? Pero F2 ha quedado allá adentro, en esa maraña que yo reduje y convertí en una única función de transferencia. ¿Ok? Eso porque quise despejar H.
pero a lo mejor mi objetivo de control no era el nivel, era la producción. Yo necesitaba despejar F2. ¿Cómo quedaría la función de transferencia si yo lo que quiero despejar no es H, sino F2? O sea, si mi salida no es H, sino que es F2. Aquí viene ahora la manipulación de los bloques. Yo puedo trabajar, yo puedo manejar, yo puedo jugar un poquito con esos bloques. Y yo podría decir que, no sé, ahora lo que me interesa es despejar F2. Yo podría coger este cablecito, darlo para acá. Esta C la voy a poner aquí. Ya no me interesa H. O sea, yo tengo H aquí, ¿verdad? Fíjense. Yo sé que esto es H, ¿verdad? Yo podría coger este bloquecito, ponerlo aquí. Así que yo podría decir, pongo el C aquí. No he hecho nada malo, ¿no? Simplemente tomé el bloque C, pax, lo puse para acá. Por tanto, ¿quién está saliendo aquí? F2. Es lo que yo quiero despejar, ¿verdad? ¿Cierto? Sacara, me lo digo todo. El original es este, F1, 1 entre A por S, H, C. Compara esos dos. Lo que hice fue H, que está aquí, sigue siendo H, míralo aquí. La salida de esta cosa es H. Yo no lo he cambiado. Este cuadrito simplemente lo puse para acá, pero obviamente lo tuve que enderezar así y sigue siendo C. Le sigue entrando H. Sí, claro. Lo multiplico y ¿qué es lo que tengo aquí a la salida? F2. Entonces, moví este bloquecito, tuve F2, mira F2 aquí, y ese F2 es justo el que yo estoy realimentando acá. ¿Ok? ¿Thank you? Entonces, ahora vuelvo a tener lo mismo. Simplemente que ahora, ¿quién es E? ¿Quién es? O sea, recuerden, yo necesito siempre llevar a la forma G1, G2 y reventar acá. ¿Quién es G1 ahora? A ese, sí. ¿Mm? No. ¿Quién? Dime. GS por HS. GS. ¿Por qué? Porque Uno partido por sobre ese. el Uno partido por ese. 1 partido a S. O sea, Sí, 1 GS. entre A por S por C. Claro, por sí. Ahí HS no. No, es que esta es la variable. Eso es HS es esta línea. Las líneas no se cuentan. ¿Ya? Las líneas me dicen qué cosa es esa variable. Las líneas son las variables. Y lo que está en los cuadritos son las funciones de transferencia. Entonces, esto por esto es lo que me ha quedado aquí arriba. Eso es lo que me ha quedado. Esto es G1. O sea, esto es G1. ¿Cuánto vale G2? ¿Con cuánto yo estoy realimentando? Sí, con algo. O sea, yo aquí tengo un bloque. No lo estoy escribiendo, pero ahí tengo un bloque. Recuerden que yo siempre entro con algo, multiplico y salgo. ¿Por quién estoy multiplicando?
15 por 1. Por 1. Eso vale 1. Ahí hay un bloque que no lo escribo, porque ¿para qué? Pero ahí hay un bloque que vale 1. ¿Ok? Entonces ahora, ¿quién es mi función de transferencia? F2 entre F1 en S. G sobre 1 más G por H. ¿Quién es G? G ahora es, voy a ponerlo, C entre A por S sobre 1 más G por H. C entre A por S por 1. Ahora lo voy a poner. ¿Ok? Si trabajo algebraicamente, este A por S multiplica aquí, multiplica acá, que se me cancela, y entonces me queda C sobre A por S más C. O sea, todo eso yo ahora lo puedo reducir a C sobre A por S más C y salgo con F2. O sea, si mi objetivo de control fuera F2, si yo lo que tuviera que despejar es F2, entonces me quedaría así. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta a esta pregunta que hay. Ahora, en este punto, adelantándome un poco a lo que sería el segundo tema de esta asignatura, que es la respuesta de los sistemas de primero y segundo orden, en este punto me gusta enseñarles algo por adelantado, que es lo siguiente. Fíjense, yo tengo esta función de transferencia que es a la que he llegado, bueno, en el caso de que sea el nivel el que quiera despejar. Fíjense que si es el flujo es lo mismo, pero lo único que arriba me queda una C. Pero lo de abajo es lo mismo. ¿Ok? Aquí es cuando es el nivel. Me quedó esto, la función de transferencia es esto. Y miren lo interesante. Yo esta expresión la podría dividir arriba y abajo. La función de transferencia yo la podría dividir, para no alterarla, tengo que multiplicar arriba y abajo, por 1 entre C. Yo multiplico arriba por 1 entre C, me queda 1 entre C, y abajo multiplico por 1 entre C, y me queda A entre C por S más 1. ¿Ok? Y esto, de esa manera, tiene la forma de esto es una ganancia, lo que se conoce como ganancia estática. Y esto es una constante de tiempo. Es tiempo, de hecho. Las unidades de medida de eso es tiempo. Así que me quedaría constante de tiempo por S más 1. ¿Ok? Esta constante, esa ganancia que hay arriba, es el valor al que va a tender la salida cuando yo provoco una variación en la entrada. Ahora, pensemos en que yo voy a tener una entrada, digamos aquí F1, tengo K sobre tau S más 1 y tengo la salida. ¿Ok? ¿Qué cosa es esta K? Esa K es la que me va a decir que cuando este sistema llegue al estado estable, las variaciones, recuerden que estas son las variaciones del nivel, ¿a qué van a ser igual? A K por F1, por las variaciones de F1. ¿Ok? El nivel que yo alcance, las variaciones del nivel van a ser K por las variaciones de F1. Si las variaciones de F1 fueran 1, normalmente se hace una prueba diciendo si la entrada es un escalón unitario, si yo por aquí lo que entro es un 1, en estado estable lo que va a salir por aquí es K, el valor de K, que sería 1 por K. ¿Ok? Pero la respuesta de esta salida no es instantánea. Es una respuesta que, recuerden, yo empiezo a echar un chorro de agua y el nivel empieza a subir poco a poco.
no es que instantáneamente llegue al valor que ya yo quería, que va a ser K, sino que poco a poco se va a alcanzar el valor de K. Esa respuesta, se lo voy a mostrar ahora, esa respuesta en realidad, cuando yo provoco una variación en la entrada, este es el delta F1 y esto es el tiempo. Si yo en un tiempo, llamémosle T sub 0, provoqué una variación delta F1 en la entrada, en la salida, eso se va a reflejar dinámicamente. Bueno, aquí no habrá pasado nada porque yo aquí no he variado nada todavía, ¿ya? Pero justo cuando yo apliqué el escalón en la entrada, yo le abrí de golpe la válvula, por ejemplo, a la válvula de entrada de flujo. ¿Qué es lo que va a pasar? El nivel poco a poco va a empezar a subir y se va a estabilizar en un valor, como habíamos dicho. ¿Ok? ¿En qué valor se va a estabilizar esto? Se va a estabilizar en delta F1 por K. Si delta F1 es 1, eso se va a estabilizar en K. ¿Ok? Y tau es el tiempo que va a tardar en alcanzar el 63% de delta F1 por K. Entonces, tau es un valor que me va a indicar cuán rápido es ese sistema. Porque de hecho, 4 veces tau es el tiempo que va a tardar el sistema en estabilizarse. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo aquí ya tengo curvas en el tiempo. ¿Y de dónde saqué esa información? De una cosa que era realmente una función de transferencia en transformada de Laplace. O sea, en realidad, lo que se hace es aplicarle la antitransformada de Laplace a esa función de transferencia. Y mírenlo aquí ahora. Tengo la función de transferencia ya en la forma K sobre tau S más 1, que multiplica a F1, porque yo entro con F1 y multiplico por la función de transferencia. Y tengo mi salida. Así que la salida es la función de transferencia por F1, que no es más que la función de transferencia por la transformada de Laplace de F1, cuando ya ahora es una señal que yo conozco, que es del tipo escalón. La transformada de Laplace de una señal que en el tiempo hace esto, un escalón unitario. La transformada de Laplace de eso, delta F1 en S, o sea, F1 en S, cuando hace una cosa como esta, es delta F1 entre S. Que esa yo creo que es la que tú me vas a decir ahorita. La transformada de Laplace de una constante, tú me dijiste 1 entre S. ¿Ya? No es la transformada de Laplace de una variable, es la transformada de Laplace de una señal que cambia en un momento determinado a un valor conocido. Entonces, cuando la señal es de este tipo, su transformada de Laplace, la transformada de F1, si F1 hace esto en el tiempo, su transformada de Laplace es la variación, esto que hay aquí es la variación de delta F1, la variación de F1 dividido S. Esa es la transformada de Laplace de una señal tipo escalón. Entonces, la función de transferencia por F1, si F1 es un escalón, ahora a esto le aplico la transformada inversa de Laplace y lo llevo al tiempo. Cuando le aplico la transformada inversa de Laplace a todo esto que hay aquí, el resultado es esto. 1 menos Euler a la menos, eso es un menos ahí, T entre tau, que multiplica a K por delta F1. Entonces, de aquí sale esto que yo les he dicho acá. En primer lugar, cuando el tiempo tiende a infinito, si el tiempo tiende a infinito, esto pasa a ser un número muy grande, pero es Euler a la menos ese número que es muy grande, o sea, es 1 sobre Euler a la un número muy grande. O sea, sería 1 entre un número muy grande. 1 entre un número muy grande es 0. Así que cuando el tiempo tiende a infinito, esto se hace 0. ¿Qué es lo que me queda en el nivel cuando el tiempo tiende a infinito? K por delta F1.
que es lo que les decía aquí. Esto se va a estabilizar ¿en qué valor? ¿Qué más? En K por, o sea, K por delta F1. Yo abro la válvula, 5%, ese 5% se multiplica por K. Pero lo que me dice es qué nivel por unidad porcentual se alcanza al final, y ese es el valor en el que se va a estabilizar cuando el tiempo sea infinito. ¿Ok? Y el otro tiempo es cuando T sea igual a tau. Cuando T es igual a tau, o sea, cuando estoy aquí, justamente T vale tau, si yo parto aquí de 0. Cuando T vale tau, esto es 1. Entonces, Euler a la menos 1 es 1 sobre Euler. ¿Verdad? 1 sobre Euler, que le tengo que restar al 1. 1 menos 1 sobre Euler. Calculen. Eso da 0,63. O sea, el 63% de esto. De ahí sale que cuando T vale tau, esto es el 63%. Tau es el tiempo que tarda el sistema en alcanzar el 63% del valor final. Y si ponen aquí 4 tau, eso sería Euler a la menos 4. 1 menos 1 entre Euler a la 4, eso da 0,98 y tanto. O sea, ya prácticamente habré alcanzado, en 4 tau, ya prácticamente habré alcanzado el estado estable. Ya tengo el 98% del valor final. 98 y tanto. ¿Ok? Entonces, de ahí sale esta gráfica que hay, que es esto que les estoy presentando aquí, que es lo que les he contado que pasa cuando yo abro la válvula, el tanque está seco, empieza a subir el nivel. ¿Cómo sube? Así, exponencialmente, hasta que se va estabilizando en un valor. ¿Ok? ¿Por qué? Yo sé que eso es así, porque su modelo es así. Es una función de transferencia de primer orden que responde de esta manera. ¿Ok? Bueno, eso es lo que les he explicado por ahí. Listo. Y ahora empieza la clase de hoy. Ya nos pusimos al día. Ya lo vuelvo a repetir esto. Y me queda media hora. Me queda media hora, ¿no? Hasta las 10:30. Media hora le voy a dar linealización. Ustedes van a ver que se aprende más. Si no, mañana así. Ya, ¿qué es lo que pasa? Resulta que hemos estado aplicando la transformada de Laplace a funciones que son funciones diferenciales, ecuaciones diferenciales, y a una relación matemática que había por ahí que ya estaba listo, estaba en delta. ¿Verdad? Pero la transformada de Laplace realmente no se puede aplicar siempre. Si las funciones que relacionan las variables son no lineales, entonces no se puede aplicar la transformada de Laplace. Cuando yo reconozco que choco con una función no lineal, por ejemplo, funciones no lineales son la raíz cuadrada. Si la relación entre las variables mete de por sí la raíz cuadrada, ya eso es una ecuación no lineal. Eso habría que linealizar. Si la relación es el inverso, si una variable, si y es el inverso de x, ya eso tampoco es lineal. ¿Ya? Si y es el cuadrado de x, también es no lineal. De hecho, ese es el inverso de la raíz cuadrada. Si y es igual al seno de x, también es no lineal. Si y es igual a x por z, el producto de dos variables, también es no lineal. En conclusión, lo único que es lineal es cuando yo tenga una relación que sea constante por variable. Si no, es no lineal. O tenga la constante nada más. ¿Ok? Siempre que tenga constante por variable, es lineal. Pero si no, ya eso es no lineal. ¿Se entiende? Vamos a verlo con un ejemplo. Y el ejemplo es el siguiente. De verdad, el flujo que circula por el fondo del tanque, ese flujo es proporcional, según una constante que dependerá del tipo de tubería, el tipo de fluido, el material con que está hecho la tubería, la rugosidad que tiene ese material, un montón de cosas. Esa proporcionalidad depende de eso. Pero lo que yo sí sé es que el flujo de salida
de esa tubería, el flujo que circula por esa tubería es proporcional a la raíz cuadrada, ahí tengo una no linealidad, de la diferencia de presión entre los extremos de la tubería. ¿Y qué es lo que yo tengo en ese tanque? Yo tengo por aquí la presión que está en el fondo del tanque y la presión atmosférica. El flujo que va a circular por ahí es proporcional a la raíz cuadrada entre la presión que hay en el fondo del tanque y la presión atmosférica. Esa es la verdadera ecuación que relaciona el flujo con la presión que hay en el fondo del tanque. Y por otra parte sé que la presión que está en el fondo del tanque es proporcional, según la densidad del fluido y la gravedad, al nivel. La presión que hay en el fondo del tanque es ρ por la gravedad por el nivel que se ha alcanzado en el tanque. ¿Ok? Bueno, eso deberían saberlo. Pero si no, se lo recuerdo yo. Que no me cuesta trabajo. ¿Ya? Listo, este es el flujo por una tubería. Cualquier tubería. El flujo por una tubería es proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia de presión en los extremos de la tubería. Esta expresión necesita la presión en el fondo. La presión en el fondo es esta. La presión en el fondo del tanque realmente es presión atmosférica, porque acá arriba tengo la presión atmosférica, arriba el agua. Todos nosotros tenemos la presión atmosférica afuera. Presión atmosférica más la presión que provoca esa columna líquida. O sea, realmente esa presión en el fondo del tanque es presión atmosférica más la fuerza de gravedad entre el área, que sería la presión atmosférica más, ¿quién es la fuerza de gravedad? La masa por la gravedad entre el área. Presión atmosférica más, ¿quién es la masa? Densidad por el volumen, por la gravedad entre el área. ¿Quién es el volumen? El área por el nivel. Eso es volumen por la gravedad entre el área. Se me fue el área. Presión más la densidad por la gravedad por el nivel. Esto que les había puesto. ¿Ok? Eso lo sustituyo aquí. Presión atmosférica más densidad por gravedad por el nivel menos presión atmosférica. Se va la presión atmosférica. ¿Y qué me ha quedado? Que el flujo va a ser proporcional, según K, a la raíz cuadrada de la densidad por la gravedad por el nivel. O sea, la relación entre el flujo y el nivel es una curva que es una parábola rotada a 90 grados, que es lo que es la raíz cuadrada. ¿Ok? Si yo conozco el nivel, lo multiplico por la densidad y por la gravedad, le saco la raíz cuadrada y lo multiplico por esta proporcionalidad y eso me da el flujo. ¿Ok? Fíjense que es una curva. Eso no es lineal. ¿Ok? Pero si yo conozco el nivel en el que se estabiliza el tanque, de alguna manera lo logro calcular. Recuerden que la transformada de Laplace, ¿qué cosas son? Variaciones alrededor del punto de operación. ¿Verdad? Pequeñas variaciones aquí alrededor del punto de operación. Yo sé que el nivel debería estar trabajando más o menos en esa zona. ¿Ok? Y pequeñas variaciones aquí alrededor de ese nivel podría estar representado por pequeñas variaciones alrededor del flujo según una recta tangente a esa curva, justamente en el punto de operación. Como límite, ¿no? Más que el límite es la derivada. Yo necesito conocer esta función y buscar la derivada. La derivada es la pendiente de la función en el punto en el que yo la evalúe. Y eso me dará la pendiente de la línea recta que pasa por ese punto de operación. Y esa pendiente es la línea recta que estaría representando que pequeñas variaciones del nivel yo podría considerarlas lineales para pequeñas variaciones del flujo. ¿Ok? Ahora, esto, para hacerlo con un poco más de rigor, realmente se le aplica la serie de Taylor.
¿Qué me dice la serie de Taylor? La serie de Taylor lo que me dice es que cualquier función que sea un garabato, está bien dicho garabato, otra cosa aquí, pero garabato es una cosa rara, ¿sí? ¿Ya? Es un garabato también, aparte de ser una palabra incómoda. Cualquier función matemática rara, yo la puedo representar como un valor muy próximo al punto donde yo la quiera evaluar, más la primera derivada de esa función evaluada en ese punto por las variaciones de la variable entre 1 factorial, más la segunda derivada de la función evaluada en ese punto por las variaciones alrededor del punto elevado al cuadrado entre 2 factorial, y así sucesivamente. Esa es la serie de Taylor. Pero de la serie de Taylor me voy a quedar con el primer término nada más. De aquí para allá somos ingenieros y necesitamos facilitarnos la vida, así que eso lo desprecio. ¿Ok? Nos quedamos solamente con este cacho de la serie de Taylor. 1 factorial es 1. Así que esta cosa es la función igual a la función en el punto de operación más la derivada de la función con respecto a la variable evaluada en el punto de operación por las variaciones de la variable. ¿Ok? Y ahora esto que está sumando aquí lo voy a traer para acá restando. ¿Y qué me va a quedar? Y menos y en x sub 0. ¿Quién es y menos y en x sub 0? O sea, ¿quién es y en x sub 0? Y sub 0. O sea, y en el punto de operación, y en el valor en estado estable. Entonces, esto es y menos y sub 0. ¿Y quién es esto? El delta i. ¿Ok? Esto es el delta i. Delta i es igual a la derivada de esa función rara con respecto a x evaluada en ese punto de operación por delta x. Delta i, la derivada de una función evaluada en un valor conocido, eso es un valor, eso es un numerito, por delta x. Apliquémosla a esta cosa. Y ahora viene algo que es parte de lo que deberían saber también, que es la derivada de la raíz cuadrada, pero que dentro de la raíz cuadrada hay una función que es una constante por una variable. O sea, eso es la derivada en cadena. La derivada de una función que está dentro de otra función. Bien, vamos a recordar eso no es difícil en matemática. La derivada de la raíz cuadrada, la derivada de cualquier potencia, eso yo creo que en el material ese que les compartí, yo les tengo puesto unas derivadas. No me acuerdo bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Lo que tenemos es que la función matemática rara esa es la raíz cuadrada, bueno, k por la raíz cuadrada de rho g por h en t. Esta es la función en el tiempo, que es el flujo, claro, de hecho es f. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo necesito saber? Yo quiero decir delta f es igual a la derivada de esa función matemática con respecto al nivel evaluada en el punto de operación por delta h. Eso es lo que me dice Taylor, que yo, esta función rara, puedo llegar a que las variaciones de esta variable son la derivada de esa función con respecto a la variable evaluada en el punto de operación por las variaciones de esa variable. Así que lo que necesito conocer es la derivada de esa función con respecto al nivel, en primer lugar. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan de la derivada de x al cuadrado? 2x, ¿verdad? Pero la raíz cuadrada
Es un medio de X. Sería la derivada de X a un medio. ¿Qué sería eso? Un medio de X. Un medio de X a la 1 menos un medio, que es menos un medio. O sea, esto sigue siendo entonces 1 entre 2 sobre la raíz cuadrada de X. Porque es elevado a la menos un medio. ¿Ok? Bueno, eso es lo que yo tengo aquí. Es la raíz cuadrada de una función. Porque dentro de la raíz cuadrada tengo una función. ¿Qué cosa es esto entonces? Esto es K, porque eso sale de la derivada, K por un medio por esa función que digamos que es ρ por G por H en T a la menos un medio. ¿Ok? Pero ahora yo tengo esa función. Cuando yo tengo la derivada de G en f x de x, o sea, la derivada de una función g que adentro tiene f, y ahí es donde está la variable x, eso es la derivada de g respecto a f por la derivada de f respecto a x. ¿Ok? Eso es la derivada en cadena. Entonces yo aquí he sacado la derivada de esto respecto a esto. ¿Ok? Pero me falta multiplicar ahora la derivada de esto respecto a mi variable. ¿Quién es la derivada de esto respecto a h? Derivada de a por x con respecto a x. ¿Quién es? A, simplemente A. ¿Ok? Y aquí, ¿qué es lo que yo tengo? ρg por h en x, por h en t. O sea, ρg es una constante, es A. Y mi variable es h. Entonces, la derivada de esto sería ρ por g. ¿Ok? Entonces, aquí está la otra, ¿no? O sea, de g en f en x de x es derivada de g respecto a f por derivada de f respecto a x. Entonces, esto, que es a lo que he llegado, es k por un medio por la raíz cuadrada de ρ g por h por ρ g. ¿Ok? ¿Me siguen? Bueno, para quitar esa raíz cuadrada, normalmente lo que se hace es que se multiplica arriba y abajo por la raíz cuadrada. Entonces yo podría multiplicar aquí por la raíz cuadrada de ρ g por h y raíz cuadrada de ρ g por h. No he alterado nada. ¿Y eso qué es lo que me queda? K por un medio por ρ g por la raíz cuadrada de ρ g por h sobre ρ g por h. Porque raíz cuadrada por raíz cuadrada es ρ g por h, porque está dentro de la raíz cuadrada. ¿Ok? ρ g se me va. ¿Y qué me ha quedado? K, que multiplica la raíz cuadrada de ρ g por h en t sobre 2 por h en t. Pero ahora esto, en la serie de Taylor, yo necesito evaluarlo en el punto de operación. Yo necesito ir a este punto para poder encontrar la pendiente justo en este punto. Así que eso lo tengo que evaluar en el punto de operación. ¿Quién es el punto de operación? Ahora ya h en t no es cualquier valor. ¿Cuánto vale h en t en el punto de operación? H sub 0. Un valor constante. Es el punto de operación. Así que eso sería K
por la raíz cuadrada de rho G por H sub 0 sobre 2 por H sub 0. ¿Ok? ¿Y quién es K por la raíz cuadrada de rho G por H sub 0? Si F es K por la raíz cuadrada de rho G por H, si yo aquí sustituyo H sub 0, ¿quién cree usted que tenga aquí? F sub 0. El flujo en el punto de operación. O sea que esto es F sub 0 entre 2 por H sub 0. ¿Ok? Bueno, pues todo eso es lo que hay aquí. Transformo esto, pongo esto, bien, pa. ¿Quién apareció ahí? C. Yo les había dicho, se los di como dato hace un rato, que podíamos decir que las variaciones del flujo en el tiempo eran proporcionales, según C, a las variaciones del nivel. Ahora ya saben quién es ese C. Ese C es el resultado de que en realidad la relación entre el flujo y el nivel es una función no lineal, que se ha linealizado por Taylor según todo esto que hemos hecho acá, y hemos llegado a que delta F es igual a este C por delta H. Entonces yo les di ahorita esto como dato, no les dije de dónde había salido ni les dije quién era C. Ustedes me creyeron. Dimos por hecho que las variaciones del flujo son proporcionales a las variaciones del nivel. Y con eso trabajamos. Con eso hicimos un diagrama de bloque, hicimos realimentación y llegamos a una función de transferencia incluso con realimentación. ¿Ok? Y ahora ven de dónde sale ese C. Realmente la relación entre el flujo y el nivel es no lineal. No le podíamos aplicar la transformada de Laplace. ¿Qué tuvimos que hacer primero? Buscar su derivada con respecto al punto de operación. Llegamos a que era F sub 0 entre 2 por H sub 0. Eso dijimos que era C. Y entonces llegamos a esta expresión. Delta F es C por delta H. Y a eso fue a lo que le aplicamos la transformada de Laplace. ¿Ok? Bueno, ahora viene una cosa más compleja que la podemos dejar para mañana. ¿Ok? Porque ahora lo que viene es, recuerden que esto habíamos hecho este ejercicio bajo el supuesto de que las temperaturas no cambian. ¿Ok? Bueno, realmente todavía aquí, no, esto, en los 7 minutos que me quedan, discúlpenme, esto lo podemos ver todo, todavía aquí no viene la parte de enredar. Ahora yo voy a asumir que T1 es constante, pero sí dinámica del nivel y la temperatura. Miren, lo que pasa es que ya conozco esto, y ahora en la ecuación de del balance de energía, llegamos a todo eso. No, todavía te doy. Ya, bueno, dejémoslo hasta aquí. Miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. Esto por esto es un término, esto por esto es un término, esto por esto es un término, esto por esto es un término. ¿Ok? ¿Le puedo aplicar la transformada de Laplace a esa expresión? ¿Es lineal? Recuerden que les dije, lineal solamente es todo aquello que sea constante por variable. Constante por variable. Perfecto, este término es lineal. Constante por variable. Perfecto, ese término es lineal. Variable por variable. Este pedazo no es lineal. Variable por variable. Ahí aparece una nueva no linealidad que ya no es como esta, porque fíjense que aquí es una no linealidad por una función matemática rara. Ahora aquí lo que apareció fue una linealidad que es el producto de dos variables. Y a eso sí lo vamos a hacer mañana. Eso es no linealidad, que necesitamos Taylor de dos variables. Y lo voy a dejar descansar. Esto está en el complementario 2, creo que es el que vamos a ver mañana. Traten de revisarlo
en algún momento. Y mañana entonces empezamos con la linealización del producto de dos variables. Para empezar a hacer ejercicios de linealización. Nos vemos.